Hoy sí. Les comentaba pues que esto que vamos a revisar este día es prácticamente es el mismo material. Lo que yo he hecho es incluso quitarle algunas diapositivas porque no son necesarias para la parte de molecular. Y he agregado, ¿verdad? He agregado algunas preguntas relacionadas al texto base. Eso pues para que usted tenga una idea de lo que constituye la temática de acuerdo al libro. El libro que yo he subido, ¿verdad? Es el de CARP, es el texto base que piden todos los cursos de molecular independiente del área de aplicación. No está destinado únicamente a las carreras de biología, sino que a farmacia, y a otras áreas que pueden ser afines incluso dentro de la parte de laboratorio clínico. Esos son los subtemas que nosotros tendríamos que revisar. La estructura del cloroplasto, la fotosíntesis prácticamente, la fase clara y la oscura, las otras vías fotosintéticas que tienen que ver siempre con fase oscura, que son el CAM y el metabolismo ácido de las crasulasas, C4 y CAM. Y complementario a eso, la fotorrespiración y los peroxisomas, ¿verdad? Que son otros organelos que están en la célula vegetal y que en este caso tienen como función la realización de la fotorrespiración o el ciclo del C2. Prácticamente el cloroplasto ya nosotros tenemos cierto conocimiento de las diferentes estructuras, donde en este caso se llevan la fase clara y la fase oscura, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Ahí aparece un esquema dentro de lo que es la célula vegetal y los diferentes organelos que en este caso tendríamos que consolidar. Ahorita, pues en el primer cómputo, nosotros vimos la estructura de la membrana. Prácticamente ese era el primer organelo. Luego nosotros nos dirigimos a bueno, vimos el núcleo, ¿verdad? Que de hecho tendría que haber sido de los últimos. Sin embargo, pues el programa lo ha modificado quien lo da en San Salvador. Luego nos vamos al resto de los organelos del citoplasma, en este caso relacionados con la energética celular, que incluye dos estructuras. La mitocondria, que ya la vimos, relacionada con la respiración celular aerobia, y pues este día vamos a hablar de los cloroplastos, que son estructuras propias de la célula vegetal. Y luego vamos a ver ya los otros organelos que están en el resto, ¿verdad? Porque ya la última parte de molecular ya está enfocado a situaciones de la inmunidad, cómo la célula responde como sistema y la parte de cáncer. Ahí también podríamos incluir algunas técnicas especiales dentro del estudio de la celular y de la molecular. Ahí pues yo coloqué algunas preguntas prácticamente textuales que son el autor del libro, que es Carl, habla de preguntas de repaso, entendiéndose de que es como una transición entre la bioquímica y la biología celular, ¿verdad? Y luego la biología molecular. Por ejemplo, la primera: ¿de qué manera la fotosíntesis, por ejemplo, es inversa a la respiración? Se entendería que cuando ustedes vean o lean la parte complementaria basada en el libro texto, usted puede responder a esas preguntas, ¿verdad? Otra es: ¿en qué se asemeja la fotosíntesis no oxigenada que usa, ¿verdad?, ácido sulfídrico como fuente de electrones con la oxigenada que usa agua?
y también en qué se diferencian. Luego hay otra pregunta, en términos generales, ¿en qué difieren las reacciones dependientes de la luz de las no dependientes? ¿Cuáles son los principales productos en ambos casos? 4. ¿Cuál es la diferencia entre un espectro de absorción y un espectro de acción? Eso, bueno, está contemplado dentro de la diapositiva también. Luego compare la estructura, la absorción y la función de las clorofilas y de los carotenoides. Si se fijan, prácticamente todas las preguntas están relacionadas con la introducción y con la fase clara. Luego la 6. ¿Cuál es la relación entre el contenido de energía de un fotón? Acuérdense que el fotón es la unidad, en este caso, ¿verdad? Relacionado con la luz y la longitud de onda. ¿Cómo determina la longitud de onda? Sí estimulará la fotosíntesis. Tienen que acordarse, en este caso, cuál es el espectro visible, entre qué longitudes está, cuáles están correlacionadas con el fotosistema pigmentario 1 y con el sistema pigmentario 2. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que el 1 está relacionado con el 700 y el 2 con el 680. La 7, ¿cuál es el papel en la fotosíntesis de los pigmentos de la antena? Yo se los enseñé como pigmentos antena, pero ahí está hablando de la antena como una estructura particular del fotosistema. Y en este caso lo relaciona con la extracción de la luz. 8. ¿Cómo llega la energía de los fotones absorbidos por los pigmentos de la antena? Y los centros de reacción. Acuérdense que el centro de reacción, bueno, es parte del fotosistema. Hay un centro de reacción y están las clorofilas, ¿verdad? En la 9, describa los potenciales redox de los pigmentos del centro de reacción de los fotosistemas. 10. Describa el proceso por el cual el agua se divide durante la fotólisis. ¿Cuántos fotones deben ser absorbidos por el PS2 para que éste ocurra? 11. ¿En qué medida el gradiente electroquímico de protones a través de la membrana del tilacoide se refleja a un gradiente de pH versus voltaje? Y la última, cómo el gradiente de protones conduce a la formación de ATP. Y eso, como les digo, son 12 preguntas que están relacionadas solo con la parte de fase clara. De la fase oscura yo no puse preguntas porque son un poco más sencillas, y la primera parte está destinada a que usted se acuerde que es la fotosíntesis, en qué organelo o en qué estructuras particulares de ese organelo se llevan a cabo los diferentes procesos. Esa es una comparación, muchachos, entre lo que es la fotosíntesis y la respiración. Son procesos complementarios, son procesos antagónicos que se van a llevar a cabo en los organismos eucariontes. Lo que en este caso nosotros necesitamos recordar es cuál es la materia prima o los reactivos de ambos procesos. Y finalmente también quiénes son o cuáles son los productos principales. Por ejemplo, en fotosíntesis tenemos que la materia prima es el dióxido de carbono y el agua. Mientras que en la mitocondria, ¿verdad? El proceso contrario, que es la respiración, se da a partir de los productos de la fotosíntesis, en este caso a partir de un carbohidrato. Generalmente ese carbohidrato es la glucosa. Y la reacción, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos dos reactivos, está la glucosa y está el oxígeno, para producir CO2 y agua.
¿verdad? O sea, son complementarios. Lo que va a cambiar es que en uno es procesos de síntesis y en el otro procesos de degradación. También cambian los organelos, ¿verdad? Porque la parte de fotosíntesis solo se lleva a cabo en plantas y organismos afines, mientras que la respiración se va a llevar a cabo en todos los organismos eucariontes, no necesariamente animales y plantas. ¿Qué más tenemos en ese esquema? Vean las coenzimas NAD, que son partícipes en ambos procesos, ¿verdad? Como transportadoras de electrones o transportadoras de energía. Y también recordar la formación del ATP, que es la fosforilación. Nada más que si hablamos de plantas y específicamente de fotosíntesis, nosotros anteponemos la palabra foto, ¿verdad? Y decimos foto, fosforilación oxidativa. Mientras que en la respiración aeróbica como tal, nosotros solo decimos fosforilación oxidativa, que en la mayoría de los libros aparece como fosfo, que es como una abreviatura. Debemos de recordar los principales eventos. Por ejemplo, en respiración vimos que había glucólisis, vimos que había oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación. Ahora, en fotosíntesis son dos procesos, la fase clara y la fase oscura. La fase clara que incluye 4 eventos y la fase oscura que incluye 3, ¿verdad? Quiere decir que en esos términos la fotosíntesis va a ser un poquito más compleja, ¿verdad? Preguntas sobre ese esquema porque ya en este otro examen, ¿verdad? Las preguntas van a variar, no van a ser necesariamente de subrayar, sino que se pueden hacer de análisis o de complementar, porque estoy observando en las evaluaciones que prácticamente el hecho de hacerla de subrayar, de pareo, no es funcional. ¿Verdad? Entonces vamos a buscar otras metodologías para que ustedes refuercen tanto el conocimiento como la cuestión de los controles de lectura. Preguntas sobre ese esquema, ahí podemos estar hablando bastante sobre esto. Productos, reactivos, localizaciones celulares, los productos finales de ambos procesos, las semejanzas, bueno, varias situaciones que usted debe de analizar. Bueno, no hay preguntas. Pasamos a el concepto de fotosíntesis. Ese concepto pues se viene trabajando desde los cursos de biología general y se refuerzan, ¿verdad? O se impactan con la parte de bioquímica. Sin embargo, en molecular los temas, si ustedes se fijan, son más sencillos porque como ya se repasaron, ya se revisaron con antesala en estas asignaturas, prácticamente nos vamos a situaciones puntuales. Primero, acordémonos que se llama fotosíntesis porque requiere de la acción de la luz solar, pero también en los cursos de bioquímica aparece como la síntesis de los carbohidratos porque allí es donde se va a formar el principal carbohidrato, que en este caso es un monosacárido y el ejemplo típico es la glucosa. Sin embargo, después que ocurre la fotosíntesis, se van a formar los famosos fotoasimilados, que son otros elementos u otros nutrientes que la planta necesita y que se van a formar por el proceso de polimerización. Tal es el caso de los almidones, el caso de los alcaloides, creo que también se ubican con esa circunstancia, que las plantas van a tener otros metabolitos secundarios que va a depender de la familia y de otros aspectos propios de la planta para determinar la riqueza de esos compuestos. Por ejemplo, podemos decir
plantas sacaríferas que son ricas en azúcares. Vamos a tener también dentro de ese mismo de sacaríferas que están los tubérculos, que van a almacenar prácticamente almidones a nivel del tallo, ¿verdad? O de la raíz, ¿verdad? Que ya no es tubérculo, sino que es una raíz tuberosa. También vamos a tener otros compuestos nitrogenados no proteicos, como el caso de los alcaloides. Podemos tener aceites fijos, podemos tener una gran diversidad de productos. Eso es lo que ya pide la bioquímica o la molecular, que hay otros elementos. Recordemos entonces cuál es la materia prima, es el CO2 y es el agua. El CO2 que está en el ambiente y el agua obviamente también en el ambiente, nada más que en este caso sería en el suelo. Y ahí necesitamos recordar la participación de la raíz en la absorción del agua, luego la conducción a través del tallo hasta llegar a las diferentes partes aéreas de la planta para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Ahí está la reacción, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué 6 dióxido de carbono? ¿Por qué 6 agua? ¿Verdad? Sencillo, porque los productos, que en este caso son la glucosa, la molécula como tal tiene 6 carbonos y para que se equilibre la ecuación o se cumpla la ley de conservación de la masa y de la energía, la ecuación debe de estar balanceada, ¿verdad? Y debe de tener igual cantidad de elementos o de, ¿cómo se llama? Sustancias, igual tanto en la izquierda que están los reactivos como en la derecha que están los productos. También necesitamos recordar la fuente de energía, en este caso es el sol, es una transformación de energía química, ¿verdad? Tenemos energía solar y esta pues va a ser transformada o modificada a través de la energía química, ¿verdad? Ahí también nosotros cumplimos las leyes de la termodinámica, o sea, estos procesos son bastante complejos. Ahora, anatómicamente, ¿dónde se lleva a cabo? Es en la hoja. Sin embargo, ustedes también deben de recordar que en algunos grupos de plantas, la hoja es sustituida o transformada en espinas o se reduce, ¿verdad? Y en este caso, el tallo va a tomar la función fotosintética. Mencióneme una familia o dos familias de plantas donde la hoja no es la que lleva la fotosíntesis, sino el tallo. O sea, estoy hablando de tallos carnosos, de tallos completamente verdes, que en este caso pueden llevar a cabo perfectamente la fotosíntesis. Afuera de biología, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una plantita que se llama esqueleto, también está por las gradas cuando vamos para académica. ¿De qué familia es esa planta de la que estoy hablando? Hay presencia de látex, tallos carnosos, hojas reducidas a su máxima expresión, ¿verdad? Mínima expresión. Sí tiene hojitas, pero son muy pequeñitas, ¿verdad? Díganme la familia de la que estoy hablando. Ajá, chicos. ¿No se recuerdan? Una de las familias que lleva a cabo este tipo de evento son las cactáceas, ¿verdad? Y la otra familia, obviamente, van a ser las euforbias. De esa plantita que yo les estoy hablando, es ¿cómo se llama el esqueleto? ¿Verdad? Es una euforbia. Y pues vamos a tener cactáceas. Van a existir otras, pero esas son de las principales. ¿Qué más necesitamos recordar? Dos, ¿cómo se llama? Componentes del cloroplasto.
donde se lleva a cabo la fase clara y la fase oscura. La fase clara es en la grana y la fase oscura es en el estroma o la matriz del cloroplasto. Obviamente hay otras estructuras. Vamos a tener una membrana externa, vamos a tener una membrana interna, así como cuando hablamos de la mitocondria. Vamos a tener ribosomas en esa estructura, vamos a tener también ADN, que es extra, ¿cómo se llama? Extra nuclear, o sea, se desarrolla fuera del núcleo. Bueno, eso es lo que hay que revisar así como punto de entrada. Ahí está el esquema, ¿verdad? Si hablamos particularmente en términos anatómicos, es la hoja, ¿verdad? Pero específicamente al nivel del mesófilo. Estoy hablando tanto de fase clara como de fase oscura. Sin embargo, van a existir otros sistemas fotosintéticos que son el C4 y el CAM, donde no solamente es en el mesófilo de la hoja que vamos a encontrar la mayor parte de los cloroplastos, sino que lo vamos a tener también dispuestos en la vaina del haz vascular. Quiere decir que la evolución juega también un papel importante. Las monocotiledóneas van a ser más eficientes en cuanto a la forma de captar el dióxido de carbono, ¿verdad? Ahí en bioquímica veíamos grupos de familias, o sí, familias de plantas, en este caso, que llevaban a cabo particularmente el C4, que es el más eficiente de los tres sistemas, y otras familias de plantas que realizaban el C4, que era una condición especial para evitar la pérdida de agua, ¿verdad? Por evaporación y transpiración, y pues los procesos cambiaban en la parte espacial y temporal, ¿verdad? Eso también lo tenemos que recordar. Bueno, eso es como un esquema que usted debe de revisar. En el examen, obviamente, le puedo poner el cloroplasto y debe de recordar las estructuras y las funciones de tal. Esa parte la tomé a bien volverla a dejar porque decimos que no solo son los organismos eucariontes los que van a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Vamos a tener organismos afines al reino vegetal, en este caso serían bacterias en este caso fotosintéticas. Pero cuando yo hablo de una cianobacteria, es una bacteria que en este caso va a tener bacterio cloroplasto, y las funciones de las estructuras tienden a cambiar, porque ya dijimos que en el eucarionte es ¿cómo se llama? En el cloroplasto, y en las cianobacterias pues hay separación de fases. La luminosa, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en los espacios intermembranales, creo que eso también lo tendrían que recordar, y la fase oscura pues en el resto, ¿verdad? Del citoplasma. Ahora, esa es fotosíntesis oxigénica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la fotosíntesis que no es oxigénica o anixogénica? ¿Y en qué tipo de organismos se lleva a cabo? ¿Alguien que me diga? Hoy los veo muy callados. Necesitamos... No me equivoco, son bacterias sulfurosas. Sí, son bacterias sulfurosas. Gracias, Rafael. Necesito de que revisen bien la información, ¿verdad? Tienen que ir a leer al libro porque yo solo les voy a dar los puntos de partida. Esas preguntas que las he puesto en las diapositivas no están de gusto. Yo necesito que hagan el análisis correspondiente, ¿verdad? Entonces, como decía Rafael, la fotosíntesis anisogénica o no oxigénica se lleva a cabo en otras bacterias, ¿verdad? Van a obtener esa energía a partir del azufre, por eso se habla de ácido sulfúrico, perdón,
pero también pueden haber otros elementos, ¿verdad? Como el hierro, como el nitrógeno, como el fósforo, que van a servir de punto de partida para la realización de la fotosíntesis anixogénica. La de la planta, de los organismos afines, es prácticamente oxigénica, incluyendo las cianobacterias. Bueno, recordemos entonces cómo es un cloroplasto, es una estructura del grupo de los plastidios. Cuando en biología estudiamos plastidios, tenemos leucoplastos y tenemos cromoplastos. Dentro de los cromoplastos vamos a tener los principales, que son los cloroplastos, que se llaman así porque almacenan principalmente clorofila. También debemos de recordar que no solo hay clorofilas, hay otros pigmentos que se les denomina pigmentos antena o pigmentos accesorios. ¿Me recordemos, por favor, cuáles son esos? A ver, David, ¿cuáles son los otros pigmentos que se conocen como accesorios? Mencionemos dos grupos. A ver, David. Se me dio el nombre de estos, pero son estos que dan los colores, Ajá. Se me fue el nombre, Lick, pero sí, Hay dos grupos, hay dos, bueno, hay más de dos grupos, pero normalmente se hablan de esos dos. Por ejemplo, el color característico que tiene el tomate, el que tiene la zanahoria, el que tiene, por ejemplo, la rosa o el maíz amarillo, el maíz morado. ¿Cuáles son? Ya ahí les dije tres. Los carotenoides y los xantófilas. Los carotenoides, Vanessa está escribiendo las xantófilas, correcto. Dentro de cada grupo vamos a tener otros subgrupos. Por ejemplo, en carotenoides vamos a tener los carotenos propiamente dichos, los licopenos, ¿verdad? Tenemos bueno, esos son los principales. Y en xantófilas vamos a tener, por ejemplo, eh, otros pigmentos emparentados con ellos, ¿verdad? Vamos a tener también las antocianinas, las zeaxantinas, que le dan una coloración característica tanto a los frutos, aunque no necesariamente los pigmentos van a estar solo en plantas, también pueden estar en los animales, ¿verdad? Por ejemplo, el color característico que tiene el camarón, obviamente cuando lo llevamos a cocción, porque en términos naturales, el color grisáceo o azulado, pues es otro tipo de pigmento, que son las xantinas, ¿verdad? Hasta xantina. Y cuando lo llevamos a cocción se transforma en carotenoides, ¿verdad? Se vuelve de color naranja. La astaxantina es un potente antioxidante. Esas serían las aplicaciones. De hecho, ya casi terminé de ubicar los artículos científicos que lo van a exponer en el segundo cómputo, ¿verdad? Prácticamente en ambas materias, porque fíjense que en molecular ya tenemos para completar el primer cómputo, porque ya están las dos prácticas, quiere decir que podemos hacer el examen, podemos hacer las discusiones 2 en 1, teniendo esos bloques enormes. Creería yo que podemos trabajarlos tal vez podríamos el jueves o mañana, o si no, lo más seguro el próximo jueves, ¿verdad? Porque para que nos quede tiempo. Quiere decir que el jueves de la otra semana, independiente si estamos de manera virtual o presencial, tendríamos que hacer las discusiones y al finalizar la discusión, el examen. Y por eso tenemos bastantes horas, ¿verdad? Y podemos jugar con esos espacios. Trabajar al menos hora y media con las dos discusiones y luego hacer un examen. Los exámenes de discusión o de laboratorio son completamente de complementar, principalmente de analizar, porque así voy a ver realmente lo que usted piensa y así me permite validar que esa respuesta
sea suya, porque en los de análisis no puede copiar. Yo le puedo incluso permitir que tenga los materiales en mano, pero no puede escribirlo textual, ¿verdad? Eso es una ventaja. Bien, volvamos a lo mismo. La unidad en este caso de expresión va a ser el tilacoide, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que tiene o qué nos ofrece el cloroplasto. Vamos a tener dos membranas, ya dijimos que es un organelo de doble membrana. Ambas poseen un espacio intermembranoso, ¿verdad? Llamado también espacio periplastidial. Hay una membrana externa que es permeable. Ya dijimos que siempre la membrana externa de cualquier organelo va a ser selectiva y también va a tener por lo general permeabilidad mayor por la presencia de acuaporinas o solamente porinas. Las membranas internas tienen un poco más de limitantes, pero porque ya no es su función principal. También hay una cavidad interna que es el estroma, donde en este caso se llevan las reacciones de fijación de dióxido de carbono. Ahí también en el cloroplasto tenemos ADN circular y desnudo, ¿verdad? Muy similar ¿cómo se llama? Al ADN bacteriano. Tenemos ribosomas. Hay sáculos delimitados por una membrana tilacoide, ¿verdad? Los que se organizan en apilamientos llamados grana. Esa es la parte teórica y eso es el esquema para que usted se ubique. Allí se ha realizado una especie de corte transversal para que usted se ubique con los componentes. Miren, hay estroma, hay un DNA cloroplástico, el granum, que es la grana o el apilamiento de los tilacoides, el espacio intermembranal, hay una membrana interna del cloroplasto, vamos a tener plastoribosomas o simplemente ribosomas, ¿verdad? Y otros elementos que son importantes con las diferentes funciones. Bien, ahora veamos qué es un pigmento. Un pigmento es cualquier sustancia capaz de absorber y de transmitir eficazmente cierta cantidad de energía a una longitud de onda particular o correspondiente. Ahora, cuando hablamos de pigmentos fotosintéticos, generalmente se habla de dos grupos. La clorofila, principalmente la A, y los pigmentos accesorios, que también se les llama pigmentos antena, porque se van a localizar en la antena del sistema pigmentario, ¿verdad? Dentro de esos pigmentos accesorios vamos a tener carotenoides, xantófilas y dentro de cada uno de ellos otros grupos o subfamilias que representan ciertos colores que son absorbidos a una longitud particular. Bien, dentro de esos pigmentos también es importante recordar que ellos van a formar parte de lo que se conoce como sistema pigmentario o fotosistema, que vamos a denominar 1 o 2 dependiendo de la longitud de onda que está en este caso absorbiendo, ¿verdad? Pero se entiende que las clorofilas son los principales, son los que vamos a denominar centro de reacción del fotosistema y los accesorios, ¿verdad? Van a estar prácticamente en la cola o en la antena de ese sistema. Bueno, ahí hay más información que usted debe de recordar, ¿verdad? Relacionado a lo mismo del cloroplasto y la situación de la luz. Esos son los diferentes pigmentos que normalmente nosotros mencionamos. Por ejemplo, las clorofilas, los carotenoides, las ficobilinas, ¿verdad? Ahí están también las xantófilas. Si hablamos de los pigmentos clorofilas, las plantas prácticamente solo tienen clorofila A y B.
La C prácticamente es en las diatomeas y las algas pardas, que son las que tradicionalmente conocemos como faeofitas o algas café. Y la D que va a estar en los rodofitos o algas rojas. Los carotenoides, pues tenemos alfa y beta caroteno, tenemos luteína, tenemos antófilas, ficosantinas o fucosantinas y las ficobilinas que van a estar en algas rojas y en algunas azul verde que son las bacterias. Lo mismo en ficocianina. Ese es como el recordatorio. Miren, diferentes tipos de pigmentos, pero las clorofilas prácticamente son los primarios, ¿verdad? Dentro de las clorofilas, la principal es la A. Algunos autores consideran que el resto de clorofilas diferentes a la A también son pigmentos accesorios o pigmentos antenas, ¿verdad? Bueno, veamos el primer caso, la clorofila. Con excepción de las bacterias que poseen bacterioclorofila, esta molécula consta de dos componentes, un núcleo y una cadena lateral hidrofóbica. El núcleo contiene un anillo de porfirinas semejante a la del grupo EN. El EN prácticamente se está refiriendo a la hemoglobina. Y la diferencia con la clorofila es que la hemoglobina tiene hierro en la región central del anillo, mientras que la clorofila tiene el magnesio. Dicho de otra manera, la clorofila prácticamente es el equivalente a los pigmentos relacionados con la sangre de los animales. Y el otro componente es la cadena lateral hidrofóbica que se llama fitol, que es una especie de terpeno lineal, ¿verdad? Es la famosa cola. Por eso es que a veces cuando hacemos la extracción de los pigmentos debemos recordar o de conocer la solubilidad de esas sustancias. Generalmente para extraer las clorofilas trabajamos con alcohol de tipo etanol y para los accesorios, ¿verdad? Es que están emparentados más con la grasa, utilizamos un solvente como el éter, como el cloroformo, o se podría utilizar el ciclohexano, que los libros dicen que funciona muy bien, o el benceno, porque a veces cuando hacemos la separación no nos queda en la parte superior los carotenoides y en la inferior la clorofila. A veces se hacen varias fases porque no estamos utilizando los reactivos correspondientes o no la dejamos en reposo el tiempo suficiente. En cuanto a carotenoides, vamos a tener que están en la mayoría de plantas y de algas verdes. Va a estar formado principalmente por el beta-caroteno y las antófilas, principalmente la luteína, que le da el color amarillo, ¿verdad? Ahora usted también puede asociar, porque un pollito por lo general es de color amarillo, por el tipo de alimentación, en este caso, que recibe. Y también, ¿verdad? Principalmente el maíz. Y también el caso del huevo. La yema es de color amarillo porque contiene luteína, ¿verdad? Y así vamos a tener algunos productos como de origen animal, como el salmón y otros, ¿verdad? Que son un tanto amarillentos por la presencia de xantófilas, aunque algunos también tienen carotenoides. Esa es la estructura. No solo es el betacaroteno, también el licopeno. Son potentes antioxidantes. Ahí están la ficobilina y la ficocianina. La ficocianina y la ficoeritrina pues también están en las algas azul verde o cianobacterias. Ahí cuando iniciamos la sesión veíamos que nos pide recordar una diferencia entre el espectro de absorción y el espectro de acción. El espectro de absorción son las longitudes de onda que absorbe un pigmento. No se nos tiene que olvidar. Es la longitud de onda que absorbe ese pigmento.
Ahí está la longitud aproximada de esos principales pigmentos. Miren, clorofila A, clorofila B, ficoeritrina, ficocianina, carotenoide o caroteno, ¿verdad? Me está diciendo una longitud promedio donde realiza su mejor espectro de absorción. Vean, por ejemplo, la ficocianina, su pico anda entre los 600. Para el caso de la clorofila B, anda entre los 450. La clorofila A, ¿verdad? Un poquito más de los 400. Esos son los pigmentos, el espectro de absorción de los diferentes pigmentos. Ahora, el espectro de acción es la velocidad. Uno tiene que ver con el tipo de longitud y el otro tiene que ver con la velocidad. Representa la velocidad frente a la longitud de onda. Se observa que los picos del espectro de acción son más anchos que los picos de absorción de la clorofila debido a la presencia de pigmentos accesorios. El espectro de acción relaciona la absorción de luz con la actividad fotosintética. Bueno, fíjense que también es importante como recordar, aunque aquí no me voy a detener, porque eso lo pueden leer, que es la espectrofotometría. Eso lo vamos a dejar por ahí. Bien, entonces empezamos con el primer evento. La idea era trabajar media hora cada cosa, ¿verdad? Pero ya a las 9 hemos terminado todo el proceso. Bien, la fase clara es una fase dependiente de la luz o es fotoquímica. Quiere decir que los pigmentos van a atrapar la energía solar y la van a transformar en energía química, ¿verdad? En forma de ATP o almacenada en las coenzimas NAD. ¿Dónde ocurre? Específicamente en la grana del cloroplasto. Y aquí vamos a tener varios eventos. Bien, recordemos, miren, fase clara, fase oscura. La fase clara requiere de la materia prima, que es el agua, y su producto principal es el oxígeno. En la fase oscura, el reactivo o que se requiere para llevar a cabo el evento es el dióxido de carbono. Y el producto principal está relacionado con los azúcares. Se entiende que el primero es el fosfogliceraldehído, pero por la lógica, ¿verdad?, de la fijación, el producto principal prácticamente va a ser la glucosa y esa va a dar origen al resto de los fotoasimilados. Por eso es que dice fotoasimilación y en la otra dice absorción, porque acabamos de mencionar que hay una relación entre pigmento, entre velocidad y entre longitud de onda. ¿Qué elementos participan en la fase clara? Obviamente los pigmentos fotosintéticos, los fotosistemas 1 y 2 y la cadena transportadora de electrones. Esa cadena es muy similar a la cadena respiratoria que nosotros revisamos en el proceso de la respiración celular dentro de los organismos eucariontes en la mitocondria. También es importante el complejo 5, ¿verdad?, que es la TPase. ¿Cuáles son las etapas de la fase clara? Primero, la fotoexcitación de la molécula de clorofila por acción de la luz solar, donde los fotones activan los electrones y se inicia un proceso. Tenemos la fotofosforilación del ATP, quiere decir que se requiere de luz o de energía solar para que se lleve a cabo este evento. Otro es la reducción de la coenzima NADP, ¿verdad?, que va a ganar prácticamente un electrón. Y el último es la fotólisis, sin embargo, no menos importante. En la fotólisis, o en la cuarta etapa, es donde se lleva a cabo la lisis o el rompimiento de la molécula de agua
para producir el oxígeno. Por eso es que decimos fotosíntesis oxigénica, porque esa energía está contemplada en la fotólisis del agua. Es la primera fase de la fotosíntesis, depende de la luz para obtener energía química a partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno y formando hidrógeno. Bueno, ese es cómo se ve el interior o cómo está representado un fotosistema. Acuérdense que los fotosistemas son como una especie de complejos proteicos que se van a localizar en la membrana del tilacoide. Ahí tenemos qué es lo que ocurre. Esa membrana tilacoidal está comunicándose con el interior del tilacoide, pero también, ¿verdad?, hacia el exterior con el estroma. El fotosistema obviamente va a tener complejos captadores de luz o antenas. Hay un centro de reacción. El centro de reacción prácticamente son las clorofilas. Y vamos a tener pigmentos antena que están normalmente en la cola de ese complejo, ¿verdad? Eso es lo que estamos revisando. Y también vemos que el fotón activa un electrón. Los electrones activan el resto de las macromoléculas que están contenidas, ¿verdad? Los otros complejos que están en la membrana del tilacoide. ¿Cómo se da entonces la captación de la luz? Es captada por los pigmentos fotosintéticos que se encuentran asociados a proteínas, formando complejos antenas. Esta energía es transferida hasta la molécula de clorofila A. Miren, aquí está el recordatorio. La clorofila A pertenece al grupo de las clorofilas. También se le llama fotosistema 1 porque representa a P700. P700 significa que va a absorber energía a una longitud promedio de 700. Después vamos a ver que los pigmentos antena son el resto de los pigmentos distintos a la clorofila A y que también se les llama sistema pigmentario 2 o P680 porque la energía que captan, ¿verdad?, es a 680. ¿Qué más tenemos acá? Los electrones cedidos por la clorofila son restituidos posteriormente por parte del fotosistema 2. Y ahí está el esquema de esa transferencia excitónica y electrónica, ¿verdad? Excitónica porque se excita. La luz excita, ¿verdad?, los centros de reacción porque los complejos antena reciben esa información a partir de la radiación o de la luz solar. Por eso se habla de complejo antena o transferencia de energía. Y luego se habla de transferencia de electrones porque ya estamos hablando del centro de reacción que es la clorofila A. La clorofila y el resto de los pigmentos captan los fotones y pasan a un estado excitado que es no oxidado. Más abajo tenemos la luz que incide sobre una hoja se compone de una gran variedad de longitudes de onda, por lo que la presencia de pigmentos con diferente capacidad permite un mayor porcentaje de fotones que puede estimular la clorofila. Ahí tenemos, ¿verdad?, esa condición. Miren, luz reflejada, luz transmitida, ¿verdad?, hacia el interior. La luz ingresa, ¿verdad?, parte es transmitida y parte es reflejada. Tenemos que los conjuntos de proteínas o fotosistemas tienen dos partes. Tienen el complejo antena o recolector de luz y el centro de reacción.
El centro de reacción es la clorofila y el pigmento antena son el resto de las clorofilas o de los pigmentos accesorios. Ahí está visto de otra forma, miren. El complejo antena, aunque ahí esa imagen está mal, porque el complejo antena prácticamente es la clorofila de los carotenoides y otros pigmentos. Y el centro de reacción prácticamente es la clorofila. La combinación de los centros de reacción con los complejos antenas forman lo que se llama sistema pigmentario o fotosistema. El fotosistema se compone de la clorofila A, absorbe luz a 700 nanómetros, se localiza casi exclusivamente en las lamelas estromales y en la periferia de las granas. Transfiere 2 electrones a la molécula de NAD, reduciéndola a NADP. El sistema pigmentario 1 se considera como un fuerte reductor. Reductor es ganancia de energía. Ahí están vistos de otra forma, miren. No solamente son los pigmentos antena y las clorofilas, hay otros componentes dentro de los complejos. Están la proteína, ¿verdad? Con hierro y azufre. Tenemos la coenzima Q, que está ahí, aparece como QA, QB. Está la plastoquinona. Están las proteínas, ¿verdad? Del grupo, o los complejos del grupo del citocromo. Y vamos a tener otras en el sistema 1, ¿verdad? El citocromo A1, ¿verdad? Y luego cuando dice FC, bueno, ahí no está, pero se entiende que puede estar el F0 y el F1, se está refiriendo al complejo 5, que es la ATPasa. En el fotosistema 2 se ubica en las membranas particularmente. Va a tener clorofila B y otros pigmentos, ¿verdad? Que absorben longitudes de onda alrededor de los 680 nanómetros. Miren, en el sistema 2 se produce la fotólisis del agua. Y también es importante recordar que ambos sistemas operan en serie, transportando electrones a través de una cadena, ¿verdad? Que es equivalente a la cadena que vemos en respiración. En la fotólisis del agua es donde de los 4 eventos de la fase clara, ¿verdad? Es en el último, que es la fotólisis del agua, que va a permitir la obtención del oxígeno molecular como principal producto de la fase clara. También hay necesidad de recordar la reducción de la coenzima NAD. El pigmento P700 pierde electrones siendo transferidos a un conjunto de proteínas transportadoras. El último aceptor electrónico es el NAD, ¿verdad? Y abajo tenemos la cadena transportadora, es una serie de moléculas que facilitan el movimiento de los electrones. Se refiere a los 5 complejos, ¿verdad? Que nosotros vimos en respiración. Ese es como un resumen de lo que estamos hablando. Y otro evento es la fotofosforilación del ADP más PI para formar agua. Ese es el esquema de esa cadena transportadora, miren. Ahí tenemos el complejo sistema pigmentario 2, el sistema pigmentario 1. Tenemos la participación de la ATPasa y otras coenzimas. Están los complejos del citocromo C, del citocromo de F6, la plastoquinona, ¿verdad? Y hay otras, ahí está la plastocianina, está la proteína con hierro y azufre, y otras que van a participar. Y ahí vemos al final de color naranja el complejo 5, que es la ATPasa.
Bueno, eso se los dejo ahí como tarea de lectura, que comprendan la diferencia entre fosforilación cíclica y acíclica, ¿verdad? Prácticamente están relacionadas. Termino, chicos, con los productos finales de la fase clara. Es el oxígeno molecular, el ATP y la coenzima reducida NADP. Creo que eso es lo principal dentro de la fase clara. Ahora, para terminar, creo yo que en unos 30, 40 minutos desarrollo la parte de la fase oscura. La fase oscura pues es el complemento. Quizás lo difícil de la fase 2 o de la fase oscura es que tenemos que ver otros sistemas, ¿verdad? Como es el 4 y el CAN, que a veces tienden a confundirnos. Entonces, la segunda parte, nosotros tenemos que recordar por qué se llama fase oscura, por qué también se llama ciclo de Calvin-Benson o C3, que es C4 y que es CAN. Recordar los grupos de plantas característicos que determinan la eficiencia, en este caso, de los procesos, ¿verdad? Porque si les pregunto cuál de los tres es más eficiente, me tienen que decir que es el C4. ¿Pero por qué razón? Eso es lo que vamos a recordar en este momento. Bien, el concepto fase oscura también se llama ciclo de Calvin-Benson. Tradicionalmente se habla de oscura porque es completamente distinta, ¿verdad? O complementaria a la fase clara. Como la clara como tal es dependiente de los productos de la luz o de la energía solar, se creía que la fase oscura únicamente se llevaba a cabo en la noche, pero eso no es cierto, ¿verdad? Simple y sencillamente se llama oscuro por contraponer a la parte clara. Pero ustedes saben que la fotosíntesis en sus dos fases puede llevarse a cabo perfectamente durante el día. Ahora, sí es cierto que en el CAN, por ejemplo, la fase oscura se va a llevar a cabo en la noche para evitar la pérdida de agua cuando los estomas están abiertos y porque la temperatura es más fría y por lo tanto va a haber menor pérdida de agua y de energía. Acuérdense que son grupos de plantas especiales, generalmente del grupo de las xerófitas, que van a llevar ese proceso. Bien, ¿cuál es la materia prima? En la fase oscura es el dióxido de carbono. Vamos a tener por lo general dos moléculas fijadoras, ¿verdad? Yo espero que en este caso se acuerden. El producto principal es la glucosa, específicamente el fosfogliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono, de ahí del nombre de ciclo de Calvin-Benson o ciclo del C3. El ciclo de Calvin, llamado Calvin-Benson-Basham, ¿verdad? O CBB, también está emparentado con el ciclo de las pentosas o tan denominado a veces simple y sencillamente ciclo C3. Es una serie de bioquímicos redox, reacciones bioquímicas redox que tienen lugar en donde, en el estroma o matriz del cloroplasto. Fue descubierto por Melvin Calvin, ¿verdad? O sea, son varios personajes, Melvin Calvin, James Basham y André Benson en la Universidad de California, científicos de la Universidad de California. Las enzimas en el ciclo de Calvin son funcionalmente equivalentes a la mayoría de enzimas utilizadas en las otras vías, como la gluconeogénesis, la vía de las pentosafosfatos, que se encuentran en el estroma del cloroplasto en lugar de la célula, ¿verdad? En lugar del componente del citosol. No se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Ya les dije por qué se llama C3. Ahora, ¿por qué se llama C4? ¿Alguien que me recuerde? A ver. Hace referencia a 4 carbonos. Sí, hace referencia a 4 carbonos, pero específicamente de ahí que
Porque sí, por 4 carbonos, pero de ahí. Porque si yo les pregunto por qué se llama C4 y me dicen 4 carbonos, está malo. Tienen que especificarme bien. Tienen que acordarse que los productos intermediarios del proceso son moléculas que tienen 4 átomos de carbono. Por ahí va la respuesta, ya lo vamos a repasar. Y la otra se llama metabolismo ácido de las trasuláceas porque se descubrió principalmente en ese grupo de plantas que se conoce como trasuláceas. Pero no solo las trasuláceas llevan el CAN, ¿verdad? Hay otros grupos que también tenemos que revisarlo. Esa es como la ecuación, como para poder interpretar que en este caso, en el proceso se requiere de la formación de ATP, el producto, perdón, el componente primario, o en este caso el reactivo es el dióxido de carbono. Y lo que están viendo ahí, el G3P, que es el primer producto, ¿verdad? Que es el fosfogliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono. Quiere decir que se van a formar 2 fosfogliceraldehídos, porque la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono y lo que está sucediendo es una descarboxilación. Se está como desmembrando esos átomos de carbono hasta llegar a el carbono C, ¿verdad? Que es el del CO, es del, ¿cómo se llama? De la glucosa, ¿verdad? Sí, es una decarboxilación, viene de CO2 hasta 6 de carbono de la glucosa. Bien, ahí está por qué se llama Calvin-Benson. Es más eficiente que la foto, aunque eso no es cierto. Ya les había explicado eso, pues al tomarlo de la literatura dice que es más eficiente que el C4 y CAN. Eso no es cierto. El más eficiente de los 3 sistemas es el C4. Es más eficiente porque hay mayor número de cloroplastos dispuestos tanto en el mesófilo como en la vaina del ácido, ¿verdad? Y obviamente van a ser prácticamente monocotiledonas las que van a llevar ese C4. Requiere de menos enzimas y no requiere de una anatomía especializada. Quizás en ese sentido el autor del libro donde yo saqué esta información está queriendo dar a entender que es más eficiente el C3, pero no es cierto. Este tipo de fotosíntesis es realizado por la mayoría de las plantas. Creo que ahí no se pierde. ¿Cómo se llama la molécula fijadora? Es la ribulosa 1,5-bifosfato a través de la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Quién me recuerda cuál es la otra molécula fijadora? Porque normalmente es una, pero en C4 y en CAN hay 2. Además de la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿cuál es la otra fijadora? La fosfonol piruvato. Es la fosfonol piruvato, correcto. Esa es la otra, ¿verdad? Ahora, en los libros, tradicionalmente, para que el estudiante se acuerde, ¿verdad? Se abrevia la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa como rubisco. Pero no me vayan a confundir, porque a veces incluso hasta los compañeros confunden rubisco con ribulosa 1,5-bifosfato. Rubisco es la abreviatura de la enzima, no de la molécula fijadora. La fijadora, repito, es ribulosa 1,5-bifosfato o PEP para el caso de la fosfonol piruvato. Pero rubisco es la abreviatura de ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, que es la enzima que lleva a cabo el proceso. ¿Qué cataliza esta enzima? La fijación del CO2 y la fotorrespiración. La fotorrespiración también se conoce como ciclo del C2, ¿verdad? Y no se lleva en el cloroplasto. ¿A dónde se lleva a cabo, chicos? ¿A dónde se lleva a cabo la fotorrespiración? En la mitocondria.
No, la mitocondria es la respiración celular, pero es en el peroxisoma, es otra estructura, ¿verdad? Que lleva a cabo en este caso el proceso. La fotorrespiración, acuérdense, es una condición de emergencia, no es normal, porque en la fotorrespiración la planta va a consumir oxígeno y va a liberar dióxido de carbono. Es una condición cuando ocurre a altas temperaturas y es un mecanismo para neutralizar esa cantidad de energía o de calor, ¿verdad? Permítanme un segundo. Hoy sí, chicos. Entonces les hacía el comentario que la Rubisco es de la abreviatura, ¿verdad? Y hablábamos de la fotorrespiración, o sea que son dos eventos en los que participan. La diferencia es que la Rubisco puede estar en dos organelos, puede estar presente en el cloroplasto, ¿verdad? Y en el peroxisoma. Cuando hablamos de fotorrespiración es, ¿verdad? Un proceso interno como un mecanismo de protección, ¿verdad? Cuando hay altas temperaturas y ahí se pasa la eficiencia energética. Esto es en el peroxisoma, no es en la mitocondria, que más está compuesta por 8 subunidades. Solo fija 3 moléculas de dióxido de carbono por segundo, muy lenta comparada con otras enzimas. Cuando dice lenta es comparada con la PEP. Por esto es tan abundante en los cloroplastos y puede alcanzar el 15% de sus proteínas. De hecho, es la proteína más abundante en la biosfera. Ese es el mecanismo, miren, fotosíntesis y fotorrespiración. La idea de la fotosíntesis es que la Rubisco, ¿verdad?, de lugar cuando se da la captación de dióxido, al final la producción de dióxido de carbono, perdón, la producción de azúcar o sugar. En el caso de la fotorrespiración es que cuando las altas temperaturas o la alta radiación hacen que el peroxisoma lleve a cabo el ciclo del C2, absorbiendo cierta cantidad de oxígeno y liberando CO2, que es un proceso contrario. Por eso es que la figurita ahí aparece, ¿verdad?, como enojada, o sea, es un proceso contrario. Bien, el Calvin-Benson también se llama vía del C3, supone la reducción del carbono para formar glucosa. Se produce, miren, tanto haya luz o no. O sea, no vamos a pensar que se llama fase oscura porque se lleva a cabo en ausencia de luz. No, la fase oscura se puede llevar a cabo en el día como en la noche. Eso va a depender de las necesidades fotosintéticas de la planta, ¿verdad?, para sintetizar compuestos, y obviamente va a depender del tipo de clima, porque si el clima le es desfavorable, el C3
se va a transformar en C4, ¿verdad? O en CAN, dependiendo de esas condiciones. No podemos hablar, por ejemplo, de la fotosíntesis de un árbol de mango con la fotosíntesis de una gramínea o en este caso de una crasulácea. Van a tener estructuras diferentes, hábitat diferentes que hacen que estas condiciones sean totalmente distintas. ¿Qué más? Se necesitan 3 moléculas de dióxido de carbono para formar fosfogliceraldehído. No se vayan a confundir, porque yo les puedo preguntar cuántas moléculas de dióxido de carbono son necesarias para la fijación de CO2. Tienen que ser 6, pero distinto es que le pregunte cuántas de CO2 se necesitan para formar fosfogliceraldehído. Eso es una situación totalmente distinta. Ese es el esquema del ciclo de Calvin-Benson. Tenemos 3 etapas, una de fijación, una de reducción y una de regeneración. Tienen que saber la diferencia. La de fijación prácticamente se está refiriendo a la captación del CO2 por una Rubisco o por una PET, ¿verdad? La reducción, que es donde en este caso vamos a obtener energía partiendo de la reducción de la coenzima NAD, y la regeneración es que voy a obtener diferentes productos. Parte de esos productos me van a servir para formar fotoasimilados distintos obviamente a la glucosa, y el resto que va a ser en su mayoría para formar nuevamente moléculas de Rubisco. Por eso se habla de regeneración, porque se va a regenerar ribulosa 5 bifosfato, ¿verdad? O sea, para continuar el proceso. Ahí está. Miren, el orden correcto: fijación del dióxido de carbono, reducción, obtención de materia orgánica, que es a partir de la reducción de la coenzima NAD, y lo último es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. El resto va a servir para formar fotoasimilados. Ahí tenemos el complemento. La ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa capta CO2. Esa es su función. Luego carboxila a la ribulosa 1,5-bifosfato y genera el PGA, que es el fosfogliceraldehído, que es el primer carbohidrato que se forma. Y como es de 3 átomos de carbono, al proceso se le llama ciclo del C3. Más abajo, el resto sigue en el ciclo para generar ribulosa 1,5-bifosfato. Ese es el resumen. Entran 6 CO2, se forman 12 GAP, porque acuérdense que cada GAP tiene 3 carbonos. Entonces, si hay 6 los que entran, obviamente el total de GAP va a ser de 12. De esos 12 GAP, 2 van a ser utilizados para la formación de las hexosas, principalmente glucosa, y el resto, que es en su mayoría, van a servir para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. En el proceso también hay formación de ATP, hay 18 ATP y tenemos 12 NAD. Ahora usted se pregunta de dónde salen esos 12, de dónde salen esos 6, ¿verdad? Tienen que ver con los GAP, ¿verdad? Son 12 GAP. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? De las NAD, por cada NAD que pasa a la cadena se forman 3 ATP. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? Eso. Aunque para el número exacto no nos interesa. Lo que nos interesa es por qué se está formando NAD, ¿verdad? Y cuál es su importancia. O por qué dentro de los GAPs la mayor parte no es para formación de fotoasimilado, sino para regenerar la molécula de 1,5-bifosfato. Ahí está otro resumen. Miren, en la primera etapa, ¿verdad? Es la de fijación, también se conoce como carboxilación. La ribulosa 1,5-bifosfato se transforma en 3-fosfogliceraldehído o 3-fosfoglicerato.
En la reducción, obviamente hay una reducción de una coenzima, ¿verdad? Que se vuelve más activa y tiene energía suficiente para continuar el proceso. Y obtenemos 12 GAP, ¿verdad? Esos GAP en su mayoría sirven para regenerar la molécula de ribulosa 1,5-difosfato, que es la que fija, ¿verdad? O la captadora de dióxido. Y el resto, ¿verdad? Que son 2, va a servir para formar fotoasimilados, generalmente sacarosa y almidón. Va a depender del tipo de planta, porque si es una caña de azúcar, va a formar prácticamente sacarosa, ¿verdad? Pero si es una yuca, una papa, un camote, ¿verdad? La mayor parte de los fotoasimilados van a ser en forma de almidón. Acuérdense que las plantas van a almacenar azúcares en forma de almidón, principalmente en los tallos y en algunas raíces, en tallos del tipo tubérculo y en raíces del tipo tuberosas, ¿verdad? No vayan a confundir una raíz con un tallo, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, esa es la fase 1. Tenemos la carboxilación. En este caso se une al CO2 formando intermediarios de 6 carbonos inestables que se rompen dando lugar a 2-fosfogliceraldehído o 2-fosfoglicerol. Eso es lo que está ahí, es a través de figuras, ¿verdad? En la fase 2 se da la reducción del PGA a gliceraldehído. El PGA se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, consumiéndose el NAD y el ATP que se obtuvieron en la fase luminosa. Lo principal de esta es la reducción de la coenzima NAD. Y esta fase es energéticamente la más costosa porque se van a consumir los ATP que se produjeron en la parte de la fase clara. La regeneración, obviamente, esos gaps que se han formado, una parte es para fotoasimilados y otra es para regenerar la molécula fijadora. Eso ya lo habíamos mencionado y ese es como el resumen del proceso, ¿verdad? Tenemos fase luminosa y tenemos fase oscura. Tenemos 6 CO2 más 12 moléculas de agua, me producen una de glucosa más 6 oxígeno más otras 6 de agua. Ese es el proceso ya un poco más completo y más balanceado. Ya esa es la comparación, chicos, en cuanto a la anatomía foliar, ¿verdad? Nosotros debemos de saber cuál es el C3, cuál es el C4 y cuál es el CAN. Estamos en C3, pero ya vamos a ver las otras vías que son C4 y CAN. ¿Qué características tiene el C3? Obviamente está en el mesófilo, que es la parte media de la hoja. Miren, el C3, ¿verdad? Los cloroplastos están presentes tanto en el mesófilo en empalizada como en el esponjoso, ¿verdad? En el C4 no hay en el mesófilo en empalizada, solo en el esponjoso. Lo mismo ocurre en el CAN, pero en la vaina amilífera vamos a tener, miren, en la C3 poco diferenciada, en la C4 es bien diferenciada y el CAN poco diferenciada. Quiere decir que es más eficiente el C4 porque tiene una vaina amilífera. Y lo refuerza con lo siguiente. Los cloroplastos en la vaina en el C3 son muy pocos o están ausentes. Lo mismo en el CAN no hay, pero en el C4 son más abundantes. Quiere decir que si hay más presencia de cloroplastos, va a haber mayor capacidad de fijación de dióxido de carbono y por lo tanto va a ser más eficiente. ¿Cómo son los cloroplastos? En el C3 todos son iguales, mientras que en el CAN también todos son iguales. En el CAN, ¿verdad? Los cloroplastos que están en la vaina son más grandes, ¿verdad? Son más grandes y tienen pocas granas. ¿Por qué razón? Si no tienen granas es porque se van a dedicar prácticamente al trabajo de la fase oscura. Las vacuolas, miren, son grandes en el C3, son grandes en el C4,
pero son mucho más grandes en el CAN. ¿Qué me está queriendo decir? Que las CAN son de un medio xerófito, donde la pérdida de agua es un problema, ¿verdad? De acuerdo a su hábitat. Quiere decir entonces que tiene que tener una vacuola más grande para absorber y almacenar, mejor dicho, la presencia de agua en el ambiente, ¿verdad? En lo que conocemos como rocío. Bien, veamos qué es C4, se llama vía de Hatch y Slack. En este caso, el producto de la fijación es un ácido con 4 carbonos, de ahí el nombre, ¿verdad? O sea, en este caso, el producto principal no es el PGA. Aquí vamos a tener moléculas de 4 átomos de carbono. La ruta del C4 se efectúa en 2 distintos tipos de célula dentro de la hoja, o sea, cloroplastos en el mesófilo y cloroplastos en la vaina del haz. Pero tenemos aquí que hay otra molécula fijadora, o sea, van a haber 2, que es la fosfoenol piruvato, a través de la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que ir interpretando en este caso. Ahí tenemos la estructura del fosfoenol piruvato, que es la molécula que fija el CO2. O sea, vamos a tener división en tiempo y en espacio. El CO2 es liberado y fijado por acción de la Rubisco y se incorpora al ciclo de Calvin. O sea, primero se va a dar el proceso en las células de la vaina del haz. O sea, primero va a fijar la PEP y después de la PEP va a fijar la Rubisco, como tradicionalmente se ha dado en el C3. ¿Quiénes son las plantas C4 y quiénes son las HAN? Miren, las C4 son más eficientes para ubicarnos. Las POAS, esas son las que nosotros tomamos a veces como base. Las POAS, que son las que tradicionalmente conocemos como gramíneas. Y en las CAN van a ser más hojas suculentas o carnosas. Por ejemplo, las agaváceas, las bromelias, las cactáceas, las crasuláceas, miren, las euforbiáceas, las labiadas, las liliáceas, las orquídeas, las oxalidáceas, las piperáceas, que las hojas son carnosas, y la uva. Pero ubíquense con la, apréndaselas las que tienen hojita más carnosa, que es más fácil de dominar. ¿Qué más? Las paredes celulares de las células internas de la vaina del haz son impermeables a los gases. En esas células, la descarboxilación de los ácidos con 4 átomos de carbono aumenta mucho la concentración. Ya vamos a ver cuáles son esos ácidos de 4 carbonos. La actividad de la oxigenasa de la Rubisco se minimiza, por lo que hay una cantidad insignificante en las células del mesófila en relación del CO2 a oxígeno, que es extremadamente alta en las células de la vaina. Ya dijimos que en la vaina los cloroplastos son más grandes y hay reducción de la grana. Por lo tanto, quiere decirnos que esos cloroplastos están más eficientes en la fase oscura. Miren, ahí está el esquema, ahí ya está corregido. En bioquímica se los había puesto al revés. Vemos que en la planta C3 hay los cloroplastos en la vaina, perdón, en el parénquima en empalizada, ¿verdad? Y en el 4 también están en el mesófilo, pero si se fijan en la 4 también tiene cloroplastos en la vaina del haz, que es la que está contiguo a la parte de la vascular, mientras que en la C3 no existe esa condición. Ahora, vean cómo son los estomas en C3 y en C4. En C3 están completamente abiertos. En la 4 hay una pequeña modificación, ¿verdad? De esas células labiales, ¿verdad? Van a tratar de estar un poco más cerrados para evitar la pérdida de agua. El resultado en la planta C4 en esencia no tiene actividad fotorrespiratoria. Aunque hay un costo adicional de energía para formar fosfoenol piruvato para asimilación de C4,
La ausencia de la fotorrespiración permite a la C4 tener una apreciable ventaja. Quiere decir que las C4 no van a llevar a cabo, por lo general, no hay fotorrespiración, ¿verdad? Por eso también las hace más ventajosas. Y ahí está el esquema para que lo interpreten. Miren, en la C3, que es el ciclo de Calvin, tenemos la molécula fijadora, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿verdad? A través de la rubisco. En el C4 tenemos separación en tiempo y en espacio, o sea, va a haber una doble fijación. En las células de la vaina, ¿verdad? Vamos a tener la PEP, que es la primera fijadora. Eso es, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el esquema, ¿verdad? Esas son en las células de la vaina y luego ¿cómo se llama? El resto del proceso se va a llevar a cabo en el mesófilo. Ahí están los ácidos o las sustancias que tienen 4 átomos de carbono. Miren, ahí lo estamos viendo que es el malato, ¿verdad? De ahí el nombre de C4 porque los intermediarios que participan en el proceso son de 4 átomos de carbono. Ahí está otra vez. La ruta del C4, el CO2 se hidrata a bicarbonato en el citosol del mesófilo. El bicarbonato reacciona con la fosfenolpiruvato, ¿verdad? Que es catalizada por la PEP. Enzima citosólica que tiene actividad de oxigenasa. Dependiendo de la especie, el ácido oxalacético producido, ese es el producto, se reduce o bien se transamina para formar ácido carboxílico de 4 átomos de carbono o en aminoácidos que son transportados a la vaina del la. La reacción de la rubisco fija al CO2 liberado y entra al ciclo de Calvin. Eso es lo que tienen que recordar. El compuesto de 3 carbonos se vuelve a convertir en CO2, que es el fosfoenol piruvato. O sea, ahí tenemos que se está llevando a cabo en la célula del mesófilo y luego en la célula de la vaina de las, pero no se vayan a confundir. Miren, en la célula del mesófilo es que se está llevando el proceso de donde participa el PEP. En la vaina del AS es el ciclo de Calvin tradicional que se da. Quiere decir que en la C3 el ciclo de Calvin se lleva a cabo en el mesófilo, pero en la C4 no es en el mesófilo, sino que es en la célula de la vaina del AS. Eso es una diferencia evidente. Ahora, ¿qué función tienen los estomas? ¿Por qué se habla de estomas en este caso? Porque los estomas van a permitir el ingreso o la salida, pero más que todo la salida, ¿verdad? De agua por transpiración. Los estomas se encuentran en las porciones aéreas de prácticamente todas las plantas, o sea, en la hoja, incluyendo plantas consideradas ancestrales como musgos y helechos. Por supuesto, las plantas actuales representadas por gimnos y angios, que son las espermatofitas, aunque varía el estoma de una angio, de una gimno, incluso hay diferencias entre dico y mono. Ese estoma, ¿verdad? Lo que tiene que hacer en este caso es evitar la pérdida de agua cuando existen altas temperaturas. Yo recuerdo que cuando llevábamos la fisiología vegetal, nos pusieron a ponerle brillo a las hojas de ciertas plantitas en la universidad para ver cómo estaban los estomas a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, para ver si estaban abiertos, si estaban cerrados y si habían, ¿verdad?, más o menos de acuerdo a ciertos momentos. El estoma está formado por una cavidad llamada ostío, lo que está rodeado por 2 células llamadas oclusivas o células guardianas, conectadas en sus extremos y que pueden tener distintas dependiendo del tipo de planta. En las gramíneas, por ejemplo, las células oclusivas tienen forma de pesa de gimnasia, mientras que en la mayoría se describen como arriñonadas, o sea, son un poquito distintas. Ahora veamos el CAM, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas.
En este caso se lleva a cabo prácticamente en plantas suculentas, ¿verdad? O de hoja carnosa. En este caso, las células están expuestas al dióxido de carbono atmosférico y la superficie puede evaporar agua. Entonces, acuérdense que estas plantas van a tener más desarrollado el parénquima de tipo acuífero, o sea, van a almacenar agua. En estas plantas se minimiza la pérdida de agua durante la fotosíntesis por asimilación de carbono durante la noche. O sea que en las CAN, la fase oscura sí se va a llevar a cabo en la noche para evitar la pérdida de agua. La ruta se llama metabolismo del ácido de las crasuláceas porque se descubrió en la familia de las crasuláceas. Pero ya vimos que no son solo crasulas las que están ahí. Esos son algunos ejemplos de la familia crasulácea. Miren, Kalanchoe, crásula y echevería, que son algunas que nosotros a veces las tenemos como adorno. Son fáciles de pegar, ¿verdad? Y de multiplicar o de reproducir. En las plantas vasculares terrestres, la superficie de la hoja con frecuencias recubre una capa impermeable de cera. O sea, hay cera para evitar que se pierda agua también. El CO2 pasa por los estomas para llegar a las células fotosintéticas. Los estomas se forman con dos células adyacentes en la superficie. Ya dijimos que eran células guardianas o células reniformes, que definen la entrada de una cavidad forrada con células que contienen cloroplastos. Y ese es el esquema, ¿verdad?, del proceso. Miren, qué es lo que lleva a cabo durante el día y que lleva a cabo durante la noche. Durante la noche hay asimilación del CO2 atmosférico a través de los estomas, ¿verdad? Quiere decir que en la noche va a llevar a cabo el proceso, siempre en las células del mesófilo. Ahora, durante el día se va a dar una descarboxilación del malato, que es de 4 carbonos, almacenado y fijación del CO2, y es una acidificación diurna. Siempre se va a llevar a cabo en el mesófilo. Vean, el ciclo de Calvin se lleva a cabo siempre en las células del mesófilo. La abertura entre las células guardianas da como respuesta cambia como respuesta a flujos de iones y de la absorción osmótica del agua resultante. El flujo de los iones por las células guardianas se regula por condiciones que afectan a la fijación de CO2, como la temperatura y la disponibilidad de agua. O sea, esos son dos factores relacionados con fotosíntesis. Si hay altas temperaturas, hay mayor capacidad de fijación de dióxido de carbono, pero la disponibilidad de agua va a ser menor. Al calor del día, las plantas con CAN, dice, mantienen cerrados sus estomas para minimizar la pérdida de agua. Y eso lo van a hacer todas. Si nosotros tomamos, por ejemplo, ponemos brillo de uña a una hojita de una planta y la queremos ver a las 12 del mediodía, vamos a ver que los estomas están cerrados. Pero si hacemos el mismo procedimiento en la misma planta a las 8 de la mañana, sus estomas están abiertos porque están permitiendo el ingreso de CO2, ¿verdad? Y hay menor pérdida de agua porque la temperatura es menor. Lo mismo en la noche. Por la noche, las células del mesófilo absorben CO2 porque los estomas están abiertos. Por eso es que captan, ¿verdad?, el rocío. La pérdida de agua por los estomas es mucho menor a temperaturas nocturnas, más bajas a las temperaturas nocturnas o más bajas durante el día. El CO2 se fija por la PEP, ¿verdad?, que es la fosfoenol piruvato carboxilasa. Y el oxalacetato que se forma se reduce a malato. De ahí el nombre de ácido, el nombre de C4, ¿verdad? Prácticamente son los mismos eventos del C4. La diferencia es que aquí se están llevando durante el día y en eventos diferentes.
El malato se almacena en una vacuola grande central. Dijimos que la vacuola era más grande en las CAN, ¿verdad? Para mantener un pH casi neutro en el citosol, ya que la concentración de este ácido puede llegar a 0,2 molar al final de la noche. Las vacuolas de las plantas CAN son de un 90% del volumen total de la célula. Durante el día se forma ATP y NAD por fotosíntesis. Se libera malato de la vacuola porque es ácido, ¿verdad? Y se descarboxila. Así, la gran reserva de malato acumulada por la noche abastece CO2 de la asimilación de carbono durante el día. Durante la descarboxilación del malato, los estomas de las hojas se cierran para que no pueda escapar agua ni CO2. Es lo que estamos hablando. En la mañana están abiertos, en la mediodía están cerrados y en la tarde-noche se vuelven a abrir. Como las plantas con C4, la mayor concentración interna de CO2 reduce la fotorrespiración. Quiere decir que las C3 son donde vamos a tener problemas con la fotorrespiración. En las CAM, el fosfenolpiruvato necesario para la formación de malato se deriva del almidón por glucólisis. Miren, o sea, no es cierto que aquellos eventos, ¿verdad?, se llevan a cabo solo en animales, sino que también en plantas. Durante el día, el fosfenolpiruvato que se forma durante la descarboxilación de malato, dice, se convierte en el almidón por gluconeogénesis y se almacena en el cloroplasto, aunque ustedes saben que el almidón donde se tiene que almacenar es en el amiloplasto, ¿verdad?, que es otra parte. Sin embargo, pues bajo estas condiciones se va a almacenar temporalmente. El CAN es análogo al metabolismo del C4 porque el ácido con C4 que se forma por acción se descarboxila a continuación para suministrar CO2 al ciclo de Calvi. En la ruta C4, las fases de carboxilación y descarboxilación se separan en espacio en distintos tipos celulares. O sea, estamos hablando de una en la vaina del haz y otra en el mesófilo. En tanto que en el CAN se separan en forma temporal en ciclos diurno y nocturno. Quiere decir que usted se acuerda, en el C4 están separadas en espacio, mientras que en el CAN están separadas en tiempo, o sea, no día y noche. Ahí tenemos el recordatorio. Miren, veamos el esquema. En la noche están absorbiendo CO2 y en el día, ¿verdad?, ese malato se convierte en oxalacetato para originar la fosfenolpiruvato. Ese fosfenolpiruvato, ¿verdad?, que proviene de la vía de la glucólisis, se transforma en almidón. Ahí lo tenemos. Miren, puede venir almidón de la ruta del fosfenolpiruvato, pero también del proceso de la glucólisis. Ahora, la información que nos da la diapositiva. Metabolismo, dice, se absorbe en la noche, se absorbe CO2 y la PEP carboxila y la NAD malato deshidrogenasa cataliza la formación de malato. El fosfenolpiruvato, que es el PEP necesario para la síntesis de malato, se deriva del almidón. Al día siguiente, cuando se forma el NAD y el ATP por las reacciones lumínicas, la descarboxilación del malato aumenta la concentración celular de CO2 que puede fijarse por el ciclo de Calvi. La descarboxilación del malato sucede en cualquiera de las dos rutas, dependiendo de la especie. Produce fosfenolpiruvato que se convierte en almidón por gluconeogénesis. Ya lo habíamos hablado. Bueno, ahí tenemos complementos. La PEP carboxilasa se inhibe en forma efectiva durante el día cuando la concentración de malato citosólico es alta y el pH bajo. Quiere decir que el estómago va a estar también cerrado. Esta inhibición evita una circulación inútil de CO2 y malato por la PEP y evita la competencia entre la PEP y la rubisco. Pero se entiende que la PEP es más eficiente que la rubisco. Bueno, eso es como el recordatorio de las tres. Miren, en la 3 presenta el 3-fosfoglicaldehído como primer compuesto. En la C4 es el ácido málico.
y en las CAN es similar al C4, pero las dos carboxilaciones están separadas en el tiempo. Acuérdense, entre C4 y C3, ¿verdad? Vamos a tener más eficiencia en C4. ¿Verdad? Y el ciclo de Calvin en la C3 obviamente se lleva a cabo en el mesófilo. En cambio, en la C4 hay separación de espacio. El C3 prácticamente se lleva a cabo en las células de la vaina y el C4 propiamente dicho se lleva a cabo en el mesófilo. Es en espacio. Y entre C4 y CAN son los mismos eventos. La diferencia es que el CAN no es separación en espacio, sino en tiempo. Quiere decir que se lleva a cabo en la noche para evitar pérdida de agua, porque sus estomas en este caso están abiertos. Creo que tienen que saber diferenciar entre C3 y C4 y luego entre C4 y CAN y luego entre las tres, ¿verdad? Porque eso obviamente se lo voy a preguntar en un examen. Ya prácticamente para terminar, la fotorrespiración, que también se conoce como ciclo del C2 o reacción del ácido glicólico. Esto se lleva a cabo en una estructura conocida como peroxisoma. Es una condición de emergencia que lleva a cabo la planta cuando hay altas temperaturas. Quien participa es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿verdad? Conocida como rubisco. Se produce cuando la concentración de CO2 es baja y la de oxígeno es alta. Quiere decir que no hay suficiente cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, sino que lo que hay es más oxígeno. Entonces ella atrapa el oxígeno y libera dióxido de carbono, porque acuérdense que siempre esto va a favor del gradiente. Si hay menos, entonces lleva a cabo un proceso contrario. Produce la rotura de la ribulosa por oxigenación en dos moléculas de 2 y 3 carbonos. Finalmente se desprende CO2. Tienen que acordarse cuál es el reactivo y cuál es el producto. ¿Qué pasa en la fotorrespiración? Ocurre durante el día, captura oxígeno y desprende CO2, pero no hay fosforilación oxidativa, o sea, no hay ATP. Es un proceso donde la energía se pierde y no se produce ni ATP ni NAD. En la fotorrespiración, después de varios pasos, implica los cloroplastos, los peroxisomas y la mitocondria, pero en particular el peroxisoma. Hay liberación de CO2 y formación de algunos aminoácidos como parte del proceso. Ahí está el recordatorio. Miren, tenemos participación de las tres estructuras, pero principalmente va a ser en el peroxisoma. Y la fotorrespiración solo se va a llevar a cabo en la planta, no se lleva a cabo en animales. Las condiciones que conducen a la fotorrespiración son bastante comunes. El CO2 no se encuentra disponible para las células fotosintéticas, o sea, hay pequeñas concentraciones. Entra en la hoja por los estomas que se abren y se cierran dependiendo entre los factores la cantidad de agua. Cuando la planta está sometida a condiciones calurosas y secas, debe cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua. Esto provoca también disminución del CO2 y permite que el oxígeno producido en la fotosíntesis se acumule. Estamos hablando de las horas más calurosas del día. Y terminamos, ¿verdad?, con la condición donde las plantas que crecen muy juntas y el aire está muy calmado, el intercambio entre el aire que rodea la hoja y la atmósfera pueden ser muy reducidos. En estas condiciones, el aire cercano a las hojas de la planta activa tendrá concentraciones de CO2 demasiado pequeñas. Incluso si los estomas están abiertos, el gradiente de concentración entre el exterior de la hoja y el interior serán muy poco importantes, que muy poco CO2 se podrá difundir. La combinación de concentraciones bajas de CO2 y altas concentraciones de oxígeno conduce a la fotorrespiración. O sea, yo le puedo preguntar cuáles son las causas. Bajas concentraciones de CO2 y altas concentraciones de oxígeno. Eso es prácticamente la clave. Ahora, también podríamos considerar qué organelos participan.
entendiéndose que el proceso principalmente se lleva a cabo en planta, particularmente el peroxisoma. La idea, como les digo, era darlo en hora 45, hora 50, ¿verdad? Por eso es que les dije que íbamos a empezar a las 7 para que saliéramos y no nos quedara cortado el contenido. Sé que es maratónico, pero es repaso. Los dos temas, ¿verdad? O las dos unidades de celular constituyen repaso. Prácticamente son las mismas clases de bioquímica. No puedo cambiar nada porque es, ¿verdad? Esos son las reacciones. Lo que sí cambia son algunos artículos, que esos pues yo se los voy a dar después. Por ejemplo, hay un artículo que dice que si respiramos por pulmones o si respiramos por mitocondrias, que tiene que ver con esto. Y hay otro que tiene que ver con la unidad, que son los antioxidantes, ¿verdad? Que la planta utiliza para protegerse de las altas concentraciones de temperatura o de otras condiciones que son negativas. Y que obviamente lo que se busca la biología molecular son aplicaciones a la biotecnología y a la parte de salud. Hay otros temas relacionados, por ejemplo, con apoptosis, que es muerte celular programada, y otros, ¿verdad?, relacionados a enfermedades lisosómicas, que son los otros contenidos que vamos a ver posteriormente. No sé si hay preguntas, me gustaría quedarme acá porque les quedan 10 minutos. Lo ideal es, ¿verdad?, completar la hora, o sea, hora 40, me pasé 10 minutos, pero terminamos. Para que les quede por lo menos, para que vayan a tomar agua, vayan al baño, se estiren. Cualquier cosa, pues ustedes me escriben a través de la plataforma, ¿verdad? O a través de su intermediario, ¿verdad? Que en este caso es David. Estamos pendientes con la realización del examen, si se lo van a repetir, ¿verdad? Que es una condición como de emergencia, ¿verdad? No voy a pasar curvas, sino que o se arriesga o se queda con las notas, ¿verdad? Porque tienen que hacer un poquito más de esfuerzo para estudiar. Voy a detener la grabación, ¿verdad? Antes que se me olvide.